compartiendo algo que se llamó visión global, ¿sí? Y le estuve hablando que el deseo de Dios es que seamos una casa que es llena de la gloria de Dios. Y le decía yo que o de alguna manera, cómo es que esto sucede. Yo le hablaba de tres cosas: amar, dígalo conmigo, amar, que habla de adoración; crecer, que habla de crecimiento; y compartir, que habla de evangelismo o evangelización, ¿sí? Entonces dígalo conmigo: amar, crecer y compartir. Y si no se lo aprendió, hay mucha gente que tiene una playera que dice amar, crecer y compartir. Queremos que usted lo pueda recordar, que usted lo pueda creer y lo pueda también abrazar con todo su corazón. Esta palabra, esta visión que sale del corazón de Dios. Y hoy, con la ayuda de Dios, bueno, ahí está en la hoja, usted lo puede ver, le encargo a los que no vinieron que lean esa hoja, y puede también comprar el mensaje, escucharlo, lo que es la semana pasada. Hoy voy a entrar en el primer tema, que es amar. Cuando hablo de amar, estoy hablando de adoración. Pero antes de ello, yo quiero que abra por favor su Biblia en el libro de Habacuc. Ahorita vamos a ver toda esta hoja, no la lea, ahorita la vamos a leer con calma. Pero la Biblia nos dice en el libro de Habacuc, este libro de Habacuc es un libro tremendamente interesante, como toda la palabra. Es un libro de solamente 3 capítulos. Es un profeta, uno de los profetas menores, que Dios le puso en su corazón una palabra, y esa palabra no es nada más para, o no era nada más para la gente de ese tiempo, para el pueblo de Israel en ese tiempo, sino es para todos nosotros. Amén. ¿Sí me está oyendo? A ver si le puede subir poquito el micrófono sin que se vicie, o aquí adentro. Y también yo le quiero, el libro de Habacuc empieza con capítulo 1, verso número 1 y 2. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc, y dice el verso 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ah, caray. No sé si acaba de leer lo que un profeta está orando o hablando al Señor. No sé si usted lo lee conmigo, pero esto suena un tantito como que queja. ¿Sí? ¿Sí lo leyó? Y suena un tanto como un reclamo. Y no era que el profeta estaba teniendo una crisis de fe, ni que no supiera quién era Dios, ni que entendiera que Él era el Dios soberano al que Dios al que estaba dirigiendo su voz, sino que el profeta tenía una carga. Dígalo conmigo, una carga. Estaba viendo lo que estaba pasando a su alrededor, estaba viendo la injusticia, estaba viendo la falta de alguna manera de realidad de Dios, tanto fuera como dentro de la iglesia. Estaba viendo a su alrededor cómo el mal reinaba y muchas cosas sucedían, y en medio de todo este profeta tiene una carga. Y era una carga de Dios, era algo que le consumía, era algo que le dolía el corazón por ver la condición en la que estaba de alguna manera la generación a la cual él tenía que ministrar. Ahora, ¿se puede identificar con las palabras de Habacuc en nuestros días? Si vemos nosotros a nuestro alrededor, no vamos muy lejos al mundo, nuestro país e incluso nuestro estado. Qué tremendo lo que ha seguido pasando en nuestro estado. Este hombre de Dios tenía una carga. Este hombre de Dios entendió las cosas no pueden, no deben de estar como están. Y es en el corazón de Dios, va delante de Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las cosas van a cambiar? Y es entonces que, si usted va, por favor, dígalo conmigo, un hombre con una carga.
Segundo, un hombre con una visión. Dice la Escritura, ahí dice el verso 1 y 2 del capítulo 2, y sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver qué es lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Verso 2, y Jehová me respondió. ¿Cree que Dios puede responder? Sí. Dice, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y dice, aunque la visión tardare, espéralo. De la carga, dígalo conmigo, de la carga vino la visión. El Señor le mostró al libro de Habacuc lo que él iba a hacer y le dijo, mira, si quieres una respuesta yo te la voy a dar. Escribe la visión, declárala en tablas para que todo el que la oyere, la leyere, corra, porque lo que yo voy a hacer, dice ahí, lo puede leer en el capítulo, será algo que muchos se sorprenderán, que muchos ni siquiera lo creerán. Y el Señor le dice qué es lo que va a hacer. El 2:14 dice ahí, dice, porque el Señor, dice ahí, porque la tierra, hablando de gente, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Si usted dice, ¿cuál es el versículo principal del libro de Habacuc? Normalmente hay un versículo clave en cada libro. Para mí, este es un versículo clave, porque el Señor le dice lo que va a hacer. El profeta está angustiado, el profeta está cargado, el profeta está diciendo, no pueden seguir las cosas como están, y Dios dice, estoy de acuerdo. Dios dice, por fin te diste cuenta que no es como deben de ser así las cosas. Y el Señor les dice, escribe la visión, lo que yo voy a hacer es voy a llenar cada vida, cada corazón con la gloria, con mi gloria, con mi presencia, con todo lo que Él es. Entonces, Habacuc lo ve de una manera profética, pero entonces nosotros vamos al capítulo 3 y encontramos a un hombre con una oración. Primero fue un hombre con una carga, luego fue un hombre con una visión, tercero un hombre con una oración, porque el que tiene una carga de Dios orará, el que tiene una visión orará y entenderá que es en esa oración, en ese tiempo en el que oramos, clamamos a Dios, que Dios hace algo. Verso 1 del capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Signoc. Dice el verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dice, oh Jehová, aviva tu obra. Dígalo conmigo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y continúa ahí esto. El Señor le da una respuesta, que es esta visión, y entonces Habacuc hace una oración y le dice, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Lo que Él está diciendo, en medio de nosotros, a nosotros, avívanos, llénanos de tu gloria, llénanos de tu poder, y en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Habían muchas razones por las cuales la ira de Dios había sido de alguna manera o podía ser derramada sobre el pueblo. El pueblo se le había anunciado que tenían que arrepentirse, que tenían que volverse a Dios, y no lo hicieron. Como consecuencia fueron llevados cautivos. Hay muchas cosas que han sucedido, por ejemplo, en nuestro país, que traen la ira de Dios. Hay sangre derramada, no sé, se ha visto cuántos cadáveres han encontrado esta semana y cosas así. Y nosotros como iglesia no podemos cerrar los ojos y pensar que eso no pase. No podemos decir, ya no vamos a hablar de ello porque es muy desagradable. Sí, es muy desagradable, pero también tenemos que entender que Dios nos ha mandado a hacer algo. ¿Me está oyendo? Y lo mejor que podemos hacer
primeramente, es tener una carga de Dios verdadera que viene al estar delante de Él. Segundo, entender la visión de Dios. Y tercero, orar y clamar a Dios para que Dios empiece avivando nuestra vida, avivando su iglesia, cambiando nuestra vida, y que en medio de la ira de Dios la misericordia venga a esta ciudad. Amén. La misericordia venga a este estado, la misericordia de Dios venga sobre todo lo que esté pasando. Y es en ese entendimiento entonces que Habacuc, en el capítulo 3, verso 17, encontramos a un hombre con una canción, a un hombre que en medio de todo esto, él está cantando, él está profetizando y dice, aunque la higuera no florezca, aunque dice ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo le hago una pregunta, ¿las cosas en sí habían cambiado? Todavía no. Aunque él creía que iban a cambiar. Y él está profetizando, está cantando, diciendo, van a cambiar las cosas. ¿Sabe que la fe nos lleva a ver las cosas que muchos no ven, pero nosotros las podemos ver a través de la fe? Aunque parezca necedad, pero Dios quiere y puede hacerlo. Pero para que todo esto suceda, yo le digo, la visión de Dios, no mi visión, la visión de Dios es una casa llena de la gloria de Dios. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, de cómo el Señor nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu de Dios. La Biblia nos habla acerca del bautismo. Y Él desea llenar a nuestra vida, y es muy importante que un creyente se mantenga lleno de Dios, lleno de su palabra, lleno de su presencia, lleno de Él, porque es en esa llenura que Dios se mueve, es en esa llenura que vemos la victoria, es en esa llenura que todo lo que Dios quiere tiene lugar, y entonces podemos ver el cielo conectado con la tierra. Ahora, avanzando en nuestra hoja, en el primer texto que ya vimos, estamos viendo ahí, todos tienen una hoja, tome usted una hoja y vea en el inicio, Habacuc 2, verso 14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La visión, ¿qué dice ahí en su hoja? Visión, póngala ahí, llene el espacio que hay ahí, una imagen clara, anótela ahí por favor, una imagen clara de lo que Dios desea que sea y haga su iglesia. No se me distraiga, por favor. Primer punto, ya lo estamos viendo, donde dice ahí visión al inicio de su hoja. Es muy importante que usted tenga una imagen clara de lo que Dios espera que sea y haga su iglesia. La iglesia tiene que ser lo que Dios quiere para hacer lo que Dios quiere. Si usted dice, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de Amistad Boca del Río? En unos minutos le voy a decir, porque es muy importante que tenga una visión clara. Le estoy dando la visión escrita para que usted la vea, la lea y corra a obedecerla. Amén. No es la visión de un hombre, es la visión de Dios. Por lo tanto, necesitamos obedecerla. ¿Cuál es la visión de Dios? Que una persona, familia, iglesia, ciudad, póngala ahí, sea llena de la gloria de Dios. Ahí está, ahí lo puede llenar ese espacio en blanco. ¿Sí? Dios desea llenarnos. Dile a la persona que está a tu lado, Él desea llenar tu vida de su presencia. Ok, ¿qué requiere de nosotros la visión que Dios nos da? Oírla, verla, creerla y abrazarla. Todo empieza, la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y es cuando oímos que nosotros vemos con claridad lo que Dios desea hacer, y de ahí
partimos, vamos hacia adelante a creerla con fe en nuestro corazón y luego abrazarla, agarrarnos de ella y como Dios le dijo a Habacuc, aunque la visión tardare. Hay visión que Dios hace y es en poco tiempo que sucede, pero hay otras veces que Dios nos lleva por un proceso y hay visiones que pueden tardar, pero sin duda vendrán porque dice la Escritura que Dios no miente. Amén. Yo le decía, hay una visión, es en el corazón de Dios que Dios nos da una visión y Él nos dice. Y una vez que Él ha hablado, tenemos que creer y esforzarnos en ello. Muy bien, ahora, ya le decía, amar, crecer y compartir. Esta semana, el día de hoy, vamos a ver lo que es amar. Primera parte, póngale ahí, amar, que tiene que ver con adoración. Adoración. Primer punto en cuanto a lo que es esta visión. ¿Para qué estamos en este lugar? ¿Para qué venimos cada domingo en la mañana? ¿Para qué nos congregamos en este lugar? ¿Para qué es que mucha gente en muchos lugares se reúnen? Para adorar a nuestro Dios. La Biblia dice el mandamiento número 1 es amar al Señor con toda tu fuerza, con todas tus ganas, con todo tu ser. Amén. Entonces la razón por la cual nosotros nos reunimos, la primera razón es Dios. No nos reunimos como primera razón para que sus necesidades sean suplidas. Sí, Dios le ministra a usted, pero primeramente nosotros ministramos a Dios, que servimos a Dios. Nosotros le amamos a Él. Venimos a este lugar a rendirnos, venimos a este lugar a juntos adorar, exaltar el nombre del Señor. Lo primero que Dios mandó fue amarle con todo el corazón. Si usted recuerda, la Biblia habla de María que partió ese perfume de nardo puro, dice la Escritura, de mucho precio, y lo derramó sobre Jesús. ¿Recuerda usted? Y hubo quien le dijo, pero esto es un desperdicio. Hubo quien le dijo, pero eso se hubiera vendido y dado a los pobres. Y el Señor dice, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Hablando que primero es Dios. Tal vez usted diga, pero ¿qué hacemos aquí con tanta necesidad en el mundo? Sí, y tenemos que hacer algo y vamos a ver en lo que es compartir, pero primero es amar. Amén. Primero es amar, primero es adoración, primero es Dios. ¿Recuerda usted cuando el profeta va con la viuda y está la viuda y su hijo y dice, voy a hacer este último pan y nos vamos a dejar morir? Y el profeta le dice, dame de comer a mí primero. ¿Recuerda? Usted dirá, y como yo le diría, que gandalla el profeta, pero no era eso. Lo que le estaba enseñando es, primero es Dios. ¿A qué venimos a este lugar? Primero Dios, primero a honrarle, primero a bendecirle, primero a darle honor, a darle gloria, a derramar nuestra vida en adoración. Ahora, cuando hablo de adoración, no me refiero porque muchos piensan, adoración, canciones lentas, donde le digo al Señor que le amo. Sí, pero no. Porque la adoración es mucho más que instrumentos musicales y palabras bonitas a nuestro Dios. En la oración mi vida está involucrada. En la oración la obediencia es lo primero. En la adoración en sí nuestra vida es la que es una vida de adoración. Y sí tiene que ver cuando cantamos, pero principalmente tiene que ver con rendir mi vida, con entregarla delante del Señor, con que Él sea todo lo que debe de ser en mi vida. Adoración es que en el trono de mi corazón yo me bajo y Él se sienta y Él gobierna. Y no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él anhela en mi vida. Ahora hay algo importante.
estas 2-3 semanas he estado estudiando teología de lo que es el Antiguo Testamento, y hay mucho en el Antiguo Testamento que Dios nos lo muestra y nos lo da de una manera objetiva a través de ciertas acciones que el pueblo hacía, que nos pueden dar un entendimiento ahora de lo que Dios hace. Porque nosotros decimos ahora, vamos a adorar. La Biblia, por ejemplo, habla, Jesús le dijo a la samaritana que él deseaba o que él andaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces la verdadera adoración es verdadera, es auténtica, es en espíritu, es en verdad. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando alguien iba a adorar, ahorita lo vamos a ver, pero necesitaba 4 cosas. Primeramente, necesitaba un templo. Todavía no vaya a sus hojas, pero lo puede anotar atrás si quiere, pero todavía no llene los espacios. Primeramente, necesitaba un templo, y la gente viajaba a grandes distancias para llegar al templo, para llegar al lugar que Dios había dicho. Dios había destinado lo que son las fiestas de judías, que son más que nada las fiestas de Dios, 7 fiestas, pero en esas 7 fiestas, 3 veces al año, todo varón tenía que ir de donde estaba hasta el templo y ahí presentar un sacrificio. Primero necesitaba un templo, luego necesitaba un altar, un lugar donde iba lo que él presentaba a ser derramado, sangre derramada. Necesitaba un sacerdote. Ellos no podían hacerlo, necesitaban un sacerdote que pudiera hacer lo que él sabía hacer, y necesitaban una ofrenda, ¿sí? Un templo, un altar, un sacerdote y una ofrenda. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham o a Isaac o a Jacob que edificaran un altar, y que, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, la Biblia dice que Abraham rápidamente tomó a su hijo, tomó leña y fue al lugar indicado, y le dijo a sus siervos que él iría, subiría ese monte, adoraría al Señor, y dice que volverían. Pero Abraham no llevaba una guitarra, Abraham no llevaba una batería, Abraham no llevaba un piano. Abraham iba a obedecer a lo que Dios había hablado. Dios le había dicho, dame a tu hijo, y Abraham dijo, sí, Señor. Dios lo detuvo, pero Dios le mostró que lo que él quería, la verdadera adoración, era obediencia, era entrega, era sacrificio. Amén. Ahora vamos a entrar en esta parte. ¿Qué es lo que se requiere para la verdadera adoración? Número 1, póngale ahí, un templo. Un templo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso número 16. Dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está en su hoja, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el Antiguo Testamento, para poder entender mucho de lo que Dios es, uno es ver lo que son las fiestas judías o las fiestas de Dios, y otro es en lo que es el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés que edificara un tabernáculo, que era un templo donde él habitaría. Más adelante vemos a David que prepara todos los materiales necesarios, y es Salomón quien edifica un templo donde el arca del pacto pudiera estar, y esa arca representaba la presencia de Dios. Cuando Jesús, ¿verdad?, estaba entre nosotros aquí como hombre, le dijeron, ¿verdad?, acerca del templo, y él dijo, derriben este templo y en 3 días yo lo edificaré. ¿Recuerda usted estas palabras del Señor Jesús? Él no se refería al templo de Salomón, él se refería a nosotros, porque Jesús moriría, resucitaría
y en 3 días Él construiría un templo mucho mejor, con más gloria y mejor que el que Salomón y todos los que Moisés y todos ellos hicieron. ¿Cuál es? Dígalo conmigo: mi corazón. Qué increíble que el Dios del cielo, el Dios que en sí el universo, la tierra es el templo donde Él habita, hablando general, Dios haya escogido habitar en el corazón de sus hijos. Esto a mí me fascina, ¿no le encanta esto? Tremendo. Dios dice en el nuevo pacto: ustedes son el templo del Dios vivo. Ustedes son, por eso dice la Escritura ahí: ¿no sabéis que sois templo del Dios vivo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Para que Dios descienda a un lugar, necesita de un templo. Dígalo, una vida. Muchas vidas, nosotros. La iglesia somos nosotros. El edificio, este edificio está bien, pero este edificio, es un auditorio. La iglesia es gente, el templo es gente. Donde Dios decide habitar, donde Dios decide manifestarse. Para que la gloria de Dios descienda, necesita un templo, necesita corazones, desea corazones. Usted es un corazón en el cual Dios desea habitar, Él desea llenarle con su presencia, con su gloria, y es muy importante que usted entienda que es usted a quien Dios quiere llenar. Amén. Entonces requiere un templo. ¿Hay un templo en este lugar? ¿Sí? Ok. Segundo, un altar. Anótelo ahí en su hoja: un altar. Vamos a ver en Génesis, que ahí está en su hoja, 35, verso 1. Génesis 35, verso 1. Dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Betel significa la casa de Dios o el templo. Y quédate allí. Y dice: y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Nosotros tenemos una idea distorsionada de los altares, porque en la religiosidad en la que muchos de nosotros, o en la religión que muchos de nosotros, la cual provenimos, cuando nosotros oíamos un altar, yo no sé usted, o una iglesia, pues pensaba en un lugar así grande, solo, al frente un altar con flores y adornado, imágenes y todo, pero como que era algo así, como que ni te acerques ahí, ¿no? Si tú te metías ahí te ibas a llevar un buen regaño, ¿no? Entonces ni quien se acercara a ese lugar. Pero cuando el Señor le dice a Abraham, por ejemplo, a Isaac o a Jacob: construyan un altar, se refería en sí la palabra altar es una estructura elevada. Más sencillo, un montón de piedras en un lugar. Cuando Jacob, por ejemplo, edificó un altar, no fue algo fácil. Él tuvo que tomar varias piedras y juntarlas hasta hacer algo así como un cerro. No tenía grúa, no tenía ni pala, creo, tal vez no tenía ni carretilla. Cuando ven a Abraham, le dicen: ¿qué estás haciendo, Abraham? Él dice: un altar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Por ejemplo, Primera de Pedro 2:5, que está en su hoja: vosotros también, como piedras vivas. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres una piedra viva. Sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este versículo me dice que la iglesia está formada de piedras vivas, que un altar son piedras vivas,
que son puestas en un lugar para lo que Dios desea hacer. Vamos a ver que ya no se ofrecen sacrificios de animales, porque en Cristo Jesús fue ese cordero perfecto y ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales, pero sí tenemos que ofrecer sacrificios espirituales, que es alabanza, oración, diezmos, ofrendas, vida entregada al Señor. Eso sí, pero entonces como piedras vivas tenemos que preparar un altar. Escúcheme bien, usted tiene que preparar su altar, que es su corazón. Como Abraham, y Dios le dijo, edifica un altar. Así Dios le está diciendo a usted, edifica un altar. Porque era necesario que Abraham edificara un altar, Jacob, Isaac. ¿Por qué? Porque en ese altar, cuando estuviera hecho ese altar, Dios descendería, la gloria de Dios descendería, el fuego de Dios descendería, Dios se revelaría a Jacob, por ejemplo. Leímos en este versículo que fue en ese lugar donde Dios transformó la vida de Jacob, de ser Jacob a Israel, de ser un hombre que engañaba a otros. Entonces nos conviene edificar un altar. Ahora, ¿cómo lo pasamos a nuestros días? Yo no le estoy diciendo que vaya atrás en su casa, en su jardín, y amontone un montón de piedras. Lo que le estoy diciendo es que tenemos que preparar nuestro corazón todos los días para que Dios descienda. Lo que le estoy diciendo es que Dios desea derramarse en nuestras vidas, pero para que Él lo haga necesita un altar. Y si Él tiene un altar, tendrá también, entonces usted podrá tener lo que Dios desea. ¿Cuál es la visión de Dios? Una casa llena de la gloria de Dios. Amén. Para que una casa sea llena de la gloria de Dios, se necesita un templo, se necesita un altar. Un altar requiere de esfuerzo, de tiempo, de preparación, de edificación. En un altar era un lugar de sacrificio. Yo le digo esto mucho a la gente cuando se van a casar. Entiendan que cuando caminan al altar están caminando como corderos al matadero. Y dicen, no, esa es una visión muy desagradable del matrimonio. No, es una visión muy real. Porque si no mueres, ese matrimonio no va a funcionar. Es muy importante que entendamos que Dios nos ha llamado a edificar un altar. Cada domingo, escuche bien, llegamos temprano. Aquí los de la alabanza están orando, allá los de los niños están orando, los edecanes están orando, luego unos están ensayando, otros están limpiando este lugar. En la semana estoy orando, estoy pidiendo al Señor que me dé una palabra, estoy preparando un altar. Todos nosotros, mientras usted está ahorita sentado aquí, hay un grupo de gente que está de aquel lado orando porque la palabra penetra su vida, su corazón. Están edificando un altar. Todo lo que hacemos en este día, en este lugar, los maestros de niños, los que están en el estacionamiento, todos tenemos un único propósito, primeramente, y eso es preparar un altar donde Dios descienda. Amén. Es oración, es clamor, es búsqueda, es deseo, es anhelo que Dios descienda. Es mientras estamos limpiando el piso, mientras estamos tocando aquí, le estamos diciendo, Señor, preparamos nuestra vida, preparamos nuestro corazón, desciende, ven entre nosotros, porque es todo lo que necesitamos. Hasta en la cafetería eso están haciendo. Es muy importante que Dios descienda, pero tiene que haber un altar preparado. Escúcheme bien, antes de venir a la reunión, usted tuvo que preparar el altar de su corazón.
Si usted viene todo desvelado y todo así como que no sabe ni dónde está, y viene aquí a acabar de su siesta, de echarse su siesta, no hay altar. Y por eso no hay fuego. Si usted viene en lugar de una disposición, en una súplica, en un entendimiento, usted, pues voy a ver qué, indiferente, no hay altar. Le he dicho, empecemos este año orando, dando, ayunando. En el ayuno hay un altar que se prepara. Hay búsqueda de Dios. Necesitamos esto. Y un altar es una vida obediente. Todos nosotros queremos hacer mucho lo que queremos, pero otra cosa es que usted se someta y haga lo que Dios ha dicho, aunque no nos guste. Ese es un altar preparado. Ese es un lugar donde Dios desciende. Un altar preparado se prepara en oración, se prepara en tiempo en la palabra, se prepara en búsqueda de muchas maneras. En ese tiempo había altares arruinados. En ese tiempo había altares descuidados. Y en este tiempo también hay altares arruinados y descuidados. ¿Sabe qué pasaba en esos altares? Ponían un cordero y este cordero era derramada su sangre. Y luego el cordero era partido. Y luego había fuego. ¿Sabe qué pasa cuando la sangre se deja muchos días? ¿Sabe qué pasa? ¿Nunca han visto esto? Las moscas. Y huele feo. Tenían que limpiar ese altar. Hablando de santidad, hablando de consagración. Ok, un templo, dígalo conmigo, un templo. Segundo, un altar. Tercero, un sacerdote. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. Un sacerdote, un sacerdote. La Biblia dice, escuche bien, en Lucas capítulo 6, verso 12. Dice ahí, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, ahora, bueno, antes de esto, escuche bien, en el nuevo pacto, usted y yo somos sacerdotes. En el antiguo pacto, solamente una familia, solamente unos cuantos eran los sacerdotes, pero en el nuevo pacto, usted y yo somos sacerdotes, todos nosotros. Ok, dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Verso número 13, el fuego arderá, léalo conmigo, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Debido a la religión en la que muchos venimos, tenemos la idea de un sacerdote que él ministra a Dios y nosotros lo vemos. O sea, es pasivo y el que está aquí al frente hace todo. En el nuevo pacto, en lo que dice la Escritura, todos nosotros ministramos a Dios. El único sumo sacerdote es Jesucristo. El único mediador entre los hombres es Jesucristo. Usted es un sacerdote y usted tiene la obligación y la responsabilidad de ministrar a Dios. ¿Está oyendo? Usted tiene la responsabilidad de ministrar a Dios. El sacerdote, su labor, su trabajo principal, único, era tener un altar preparado y cada vez que alguien venía con un sacrificio, hacer su labor, que era ministrar a Dios y luego ministrar a otros. Dios nos ha llamado primeramente a ministrar a Dios y luego a ministrar a otros. Pero primero tenemos que ministrar a Dios.
Yo te digo algo, en tu altar, ¿hay leña cada mañana? Escuche bien, en el lugar que Dios preparó, fuego descendió del cielo. Los sacerdotes no iniciaron ese fuego, fuego descendió del cielo. Su labor era cuidar el fuego que descendió del cielo. Por eso dice, el fuego arderá en el altar, no se apagará. Para que el fuego no se apagara, ¿qué necesitaba? Leña, aceite, estar pendiente, estar vigilante. En tu vida, el día que conociste a Cristo, fuego descendió del cielo a tu vida. ¿Sí? Si tú has nacido de nuevo, sabes lo que te digo. Fuego de Dios, una presencia de Dios vino a tu vida, te llenó. Cuando viene el Espíritu Santo es fuego sobre tu vida. Hay palabra que Dios trae y es fuego a tu vida, arde a tu corazón, pero tú tienes la responsabilidad de mantener la llama encendida. Si en tu vida no hay sacerdocio, será un altar arruinado, descuidado, sin fuego. Uno de los requisitos principales del sacerdote era que fuera santo. Dios nos llama a santidad. Si queremos ver a Dios, ¿lo queremos ver? Santidad tiene que ser una realidad en nuestra vida. El sacerdote tenía escrito en sus vestiduras, santo es. Es muy importante que seamos sacerdotes que atienden, que entienden su función, que tienen entendimiento, que cuidan el altar. Un templo, un altar, un sacerdote. Número 4, una ofrenda. Una ofrenda. Dile a la persona que está a tu lado, ¿y tu ofrenda? No se espante, no va a levantar una ofrenda ahorita, no se espante, no salga corriendo. Dice Deuteronomio 16:16. ¿Qué dice esto? 3 veces cada año aparecerá todo varón cuyo, dice, tuyo delante de Jehová el Dios en el lugar que él escogiere. Esto es lo que le digo. 3 veces al año los varones con su familia iban, el varón tenía que ir, la familia, bueno, a veces ahí estaban con su familia, pero era 3 veces al año que tenían que subir de donde estuvieran al templo, al lugar que Dios escogiere, ¿sí? En la fiesta solemne de los panes sin levadura, que fue la misma de la Pascua de lo que es Jesucristo, en la fiesta solemne de las semanas, que tiene que ver con lo que es el Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que tiene que ver con lo que es en el mes de septiembre, y era de alguna manera una fiesta de paz, de regocijo, de reposo. Y dice aquí, y ninguno, léalo conmigo, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Sí leyó bien ahí? ¿Sabe qué pasaba cuando el sacerdote, piensa esto, estaba el templo, estaba el altar, estaba el sacerdote, llegaba el adorador y lo primero que el sacerdote le preguntaba, le decía, ¿y tu ofrenda? Dile a la persona que está a tu lado, ¿y tu ofrenda? Porque sin ofrenda no podía hacer lo que estaba diciendo. Y este hombre podía decir, o esta mujer podía decir, es que vine a adorar. Y el sacerdote le decía, pues no le hagas al loco, si no hay ofrenda, no hay sacrificio. Ahora, ¿qué le estoy diciendo? ¿Que tenemos que traer dinero cada vez que vengamos a la reunión y que no podemos venir si no traemos dinero? No. ¿Qué le estoy diciendo? Lea usted, por favor, Romanos 12, verso 1. Y este es el versículo que nos vamos a aprender de memoria. Dice aquí,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ofrenda, a eso me refiero, a eso dice la Escritura, en ofrenda, como se dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto racional significa una decisión consciente, una decisión pensante, una decisión en la que está involucrado todo tu ser y tú de una manera decidida haces esto. No se trata que tú entras en trance y no supiste qué pasó y entonces ahí ya esto sucedió. No, tú decides hacerlo. Cada día, cada momento, cada instante. La Biblia nos dice entonces que la ofrenda que Dios quiere es mi corazón. Dígalo conmigo, yo soy la ofrenda. Volvamos a, no te presentarás con las manos vacías. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere mi corazón. ¿Recuerda usted cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo? ¿Quería a su hijo? ¿Lo quería matar? ¿Qué quería? Su corazón. Para que haya aquí una ofrenda, escúchame bien, tiene que haber un corazón que está siendo derramado. Tú tienes que venir cada vez que estamos juntos y que en verdad, no de palabra, tú puedas decir, Señor, yo soy la ofrenda. Y si yo soy la ofrenda, no tendré ningún problema en dar diezmos, lo que el Señor ha dicho, ofrendas. No tendré ningún problema en dar tiempo a Dios. No tendré ningún problema en presentar servicio al Señor y muchas otras cosas. Porque Él es el dueño de mi vida. Dios desea, y dice aquí, la ofrenda tiene que ser un sacrificio vivo. Dios quiere tu vida. Tiene que ser un sacrificio santo. Algunos chistosos, traían el cordero que estaba por morirse, que estaba enfermo. Como diciendo, ay, bueno, pues ya lo vamos a aprovechar y lo damos de ofrenda. Como los que dan la mitad de un billete y lo meten al sobre de la ofrenda. O el billete roto o el que nadie quería, en verdad. Algunos daban ahí la que en el camino del cordero se había roto la pierna y dice, bueno, pues vamos a dárselo a Jehová. Dios no merece que le demos lo que nos sobra, sino lo primero, dígalo conmigo, lo primero y lo mejor, primicias. Y Él es dueño de todo. Da gracias a Dios que Él te deja el 90. Porque te podía pedir el 90 y tú quedarte con el 10. Y el diezmo es lo más básico, ¿sí? La Biblia habla de ofrendas, la Biblia habla de dar nuestro tiempo. Es muy importante que entendamos esto y que haya una ofrenda. Ahora escúchame bien, Dios no puede aceptar la ofrenda si no acepta al adorador. La Biblia dice de ciertos momentos donde dice la Escritura, si tú tienes algo contra tu hermano, ven y deja tu ofrenda en el altar. ¿No dice eso la Escritura? Y yo sé que el Señor sabiamente dice, ven y deja tu ofrenda aquí en el altar, no te la lleves, porque quién sabe si vuelva. Y ve, arregla lo que tienes que arreglar, y entonces ven y preséntala. Porque Dios no puede aceptar la ofrenda si no acepta al adorador. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Dios quiere una vida en santidad que presenta ofrendas, que presenta su vida, su corazón, todo lo que Él es. Ok, por último, resultado.
En su hoja dice un resultado o una consecuencia. Algo importante, yo no pretendo, y líbreme Dios de que, yo no pretendo darle una fórmula mágica como Dios descienda. Él es el Dios soberano. Pero sí podemos ver, conforme a lo que dice su palabra, lo que podemos hacer, que hará como una consecuencia que Dios venga, Dios descienda. Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiere. Pero yo encuentro, por ejemplo, la Biblia habla de una mujer sunamita que preparó una casa física, un aposento de paredes, que fue con su esposo y le dijo, el profeta, hablando del hombre de Dios, dice, viene constantemente, quiero hacerle una casa. Y no era que la mujer en sí quisiera al profeta, quería al Dios del profeta. Ese profeta representaba a Dios. Y la Biblia dice que esta mujer le dijo, y su marido también eran entendidos, y juntos dice que hicieron un aposento, pusieron una cama, una mesa, una silla, un candelero. ¿Sabe qué hicieron? Prepararon una habitación permanente donde el profeta pudiera habitar, donde el profeta pudiera venir cuando quisiera. Y esa habitación permanente era una casa donde Dios descendiera, donde su gloria se manifestara. Cada domingo, escúcheme mi amado, preparamos una casa, preparamos una habitación para que Dios descienda. No se me distraiga, por favor. Cada semana tenemos que preparar una casa en oración, en ofrenda, en sacerdocio, en altar construido, en toda nuestra vida, diciéndole al Señor, Señor, te amamos y anhelamos. Amén. Te amamos y anhelamos, te deseamos, anhelamos que vengas, porque te amamos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que Él venga? Dios llena su casa. Mateo 21, verso 12, dice la Escritura que Jesús entró al templo. Y no voy a entrar ahí, pero dice que Él cuando entró al templo lo encontró que era una cueva de ladrones, lo limpió, lo hizo casa de oración, porque eso era lo que dice en mi casa, dice, no es cueva de ladrones, sino casa de oración. Y lo que dice el verso 13 fue, verso 13, por favor, ponlo, dice 14 entonces. Sí, dice, y vinieron a Él, ¿a quién? ¿Quién había entrado al templo? Jesús. Y vinieron a Él, a Jesús, en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Cuando Jesús está en el templo, todo pasa. Amén. La Biblia dice, bueno, ahí en Segunda de Crónicas 5:13, Segunda de Crónicas 5:13, estaba Salomón terminando de edificar el templo. Dice el verso 13, cuando sonaban pues las trompetas, dice, cantaban todos a una para alabar y para dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó, léalo conmigo, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. ¿Queremos esto? Dios lo quiere, yo lo quiero. ¿Usted lo quiere? ¿Es posible esto? Sí es posible. Si decimos, basta ya,
Si decimos, ya no podemos quedarnos como estamos. Si le decimos al Señor, sí te creo y abrazo esta visión, una casa llena de la gloria de Dios. Si decimos, oh Dios, avívanos, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Si le decimos al Señor, te creo y aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides en los olivos, con todo yo te alabaré y te adoraré. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie y yo le pido, por favor, que con sus ojos cerrados, hay un altar, pero primero hay un templo que es su vida, es su corazón. Dígale al Señor, aquí está el templo, Señor, aquí está mi vida. Hay un altar. Prepare, por favor, prepare el altar. Compóngalo. Haga un esfuerzo. Dedíquelo al Señor. Hay un sacerdote. Ese sacerdote tiene que ministrar a Dios. Hay una ofrenda que es mi corazón. Dile al Señor, es mi corazón. Dile, lo que yo te doy es mi corazón. Y vamos a tomar unos momentos para adorarle y que Él haga todo lo que Él quiere hacer entre nosotros. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación?